En algún lugar del Golfo de Guinea, en alta mar, no hay tregua ni existe la piedad. Feroces piratas somalíes desafían el poderío naval mundial. Pero ¿quién dominará estas aguas traicioneras? Para conocer la respuesta, nos adentraremos en dos brutales enfrentamientos entre los despiadados delincuentes de alta mar y las fuerzas rusas. Prepárate, porque la acción está a punto de comenzar. En mayo de 2010, 11 piratas somalíes desaparecieron misteriosamente después de ser liberados por la Marina rusa en medio del Océano Índico. Lo que realmente ocurrió durante esas horas finales nunca fue revelado oficialmente. Pero las evidencias apuntan a una ejecución sumaria que el Kremlin jamás reconoció. Los océanos se han convertido en campos de batalla donde la desesperación y la pobreza extrema chocan contra intereses comerciales que mueven miles de millones de dólares. Las aguas del Cuerno de África y el Golfo de Guinea son testigos diarios de una guerra sin cuartel entre criminales armados hasta los dientes y fuerzas navales que no están dispuestas a mostrar piedad. La primera de estas historias comenzó el 5 de mayo de 2010. Las aguas del Golfo de Adén, generalmente calmas pero llenas de amenazas invisibles, fueron testigo de un episodio que mezcló valentía, misterio y tragedia. A las primeras horas del día, el petrolero ruso Moscú Universidad viajaba con un cargamento de 86.000 toneladas de crudo rumbo a China, avanzando lentamente por el Océano Índico. Se encontraba a unas 500 millas náuticas de la costa de Somalia cuando todo cambió. En el horizonte surgieron 3 puntos moviéndose a gran velocidad con una determinación inquietante. Con el paso de los minutos, la imagen se hizo más nítida. Eran pequeñas embarcaciones, los esquifes utilizados por los piratas de la región. La tripulación sabía el peligro de navegar por esa zona, pero la esperanza de no toparse con los piratas los había hecho arriesgarse. Ahora el miedo se apoderaba de ellos. Sabían exactamente lo que estaba por suceder. Los buques mercantes tienen un abanico de posibilidades para intentar repeler un ataque. Existen potentes cañones de agua que pueden derribar a una persona de las pequeñas embarcaciones. Sistemas de seguridad con redes para entorpecer el abordaje del navío asaltado. Sin embargo, estas opciones y sus características disuasorias no suelen ser un obstáculo real para los criminales determinados. A pesar de los intentos del petrolero por evadirlos, lanzar bengalas y advertir sobre represalias, los piratas estaban decididos a atacar. Habían olido la sangre y lo inevitable se acercaba. Una amenaza aún mayor se aproximaba rápidamente. Finalmente, los veloces esquifes somalíes alcanzaron el imponente barco ruso. Una escalera fue desplegada por uno de los costados. Sellando aparentemente el destino de la tripulación. Pero el capitán Ildar Akhmerov tenía un as bajo la manga. Aunque en la actualidad muchas embarcaciones llevan seguridad privada a bordo, este no era el caso del Moscú Universidad. Ya sin opción de escapar, el capitán dio la orden de ejecutar el protocolo que habían estudiado antes de partir, con la esperanza de no tener que ponerlo jamás en práctica. De esa manera la tripulación desactivó los motores para impedir que los piratas pudieran dirigir el buque hacia algún refugio en la costa somalí. Si eso sucedía, sería mucho más difícil conseguir ayuda que pudiera penetrar en territorio enemigo. Los 23 miembros del personal se dirigieron con rapidez calculada a una habitación fortificada, imposible de abrir desde el exterior. Se atrincheraron allí con agua, comida y, lo más importante, equipos de comunicación. Una vez en la cubierta del buque, los criminales intentaron ingresar a la sala donde se encontraba la tripulación, pero no lo lograron. Mientras tanto, el capitán se contactó con la empresa, la Guardia Costera y el mando de la Armada rusa. Uno de los grandes rivales de la piratería estaba preparado para el desafío. Para esta fecha, la Fuerza Naval de Moscú ya había enfrentado 3 exitosos despliegues contra piratas somalíes en el Cuerno de África y estaban listos para responder ante un nuevo llamado. No obstante, la ubicación del buque secuestrado representaba un largo viaje para la Armada rusa. Eso significaba que la tripulación debería resistir. Los criminales recorrían el barco de punta a punta con sus armas, frustrados y feroces, pensando en la manera de penetrar en la habitación donde se encontraba el personal. Necesitaban tomar rehenes para poder negociar un rescate. Durante más de 20 horas, el Moscú Universidad estuvo en manos de los piratas. La tensión era palpable, no solo a bordo, sino también entre las autoridades rusas que monitoreaban la situación a distancia. Se acercaba el momento de la verdad. Pero antes de continuar con lo que realmente pasó durante esas horas finales,
Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene a continuación nunca había sido contado con estos detalles. En la mañana del 6 de mayo, los soldados de la Armada del Kremlin comenzaron a prepararse. La noche anterior habían recibido información crítica sobre el petrolero gracias a la colaboración de una aeronave de las fuerzas australianas en la zona. Eso permitió al destructor Marshal Shaposhnikov llegar a las coordenadas exactas para iniciar su plan de asalto. El Marshal Shaposhnikov es una bestia de guerra. Con 163 metros de eslora, 6.200 toneladas de desplazamiento y un arsenal que incluye cañones de 100 milímetros, sistemas de misiles Kinzhal, armas de punto cercano Kashtan y capacidad para 2 helicópteros Kamov K-27. Un coloso diseñado para dominar los océanos. La infantería de marina se movilizó de inmediato. Con las primeras luces del sol, la incursión comenzó con el envío de un helicóptero de reconocimiento que despegó del buque de combate ruso y tenía como objetivo descender en el Moscú Universidad. El sonido del rotor alertó a los piratas, quienes recibieron al helicóptero con disparos de rifles automáticos. Pero la respuesta de los hombres del Kremlin no se hizo esperar y fue letal. La aeronave devolvió el fuego con ametralladoras pesadas, eliminando a uno de los atacantes en una explosión de sangre y metal. El capitán del petrolero confirmó por radio que su tripulación seguía ilesa. Ese dato fue crucial. Con el personal a salvo se llevó a cabo un ataque coordinado por parte de la Armada rusa. Con precisión militar quirúrgica, el destructor disparó 2 tiros de advertencia antes de abrir fuego directo contra el Moscú Universidad. Los proyectiles de 100 milímetros impactaron cerca de las posiciones piratas, creando géiseres de agua y metal que aterrorizaron a los criminales. Las tropas de operaciones especiales aprovecharon el caos para abordar el barco. Lanchas rápidas se acercaron bajo la cobertura del fuego artillero mientras los marines rusos preparaban sus armas automáticas para el asalto final. En un breve pero intenso enfrentamiento, los piratas fueron neutralizados uno por uno. Rodeados y superados, decidieron bajar sus rifles y entregarse antes de acabar acribillados. Con los asaltantes desarmados y sus esquifes confiscados, los 23 miembros de la tripulación fueron liberados sin un solo rasguño. Todo había terminado, o al menos eso se creía. La respuesta rusa había sido contundente, la operación quirúrgica. Pero lo que sucedió después generó una enorme controversia que perdura hasta hoy. Se suponía que las fuerzas de Moscú llevarían a los prisioneros a la costa para enfrentar un proceso penal. Sin embargo, la decisión que tomaron fue abandonar a los piratas en un bote inflable a más de 500 millas náuticas de tierra. Como si fuera poco, iban provistos de comida y agua, pero no de equipos para la navegación. Nunca llegaron a Somalia. Desaparecieron en el vasto océano y el Ministerio de Defensa ruso declaró que probablemente murieron en alta mar. Esto provocó especulaciones siniestras, como la idea de que la Armada ejecutó a los criminales antes de dejar los cuerpos a la deriva. Aunque el gobierno somalí exigió explicaciones, acusando al Kremlin de violar los derechos humanos, los detalles exactos de lo ocurrido nunca salieron a la luz y permanecen envueltos en un gran misterio. Un brutal problema había tenido una respuesta del mismo calibre. Aunque la piratería tuvo su punto más salvaje durante la década de 2000, esta enorme preocupación para el comercio marítimo nunca desapareció por completo. Regiones como el Golfo de Guinea y el Cuerno de África siguen siendo altamente peligrosas debido a la intensa actividad de grupos criminales. 11 años después, el 26 de octubre de 2021, el Golfo de Guinea se convirtió en escenario de otra demostración del terror que inspira la marina rusa entre los piratas africanos. El Golfo de Guinea, conocido por sus aguas turbulentas y el constante acecho de criminales, recibió al destructor vicealmirante Kulakov como protagonista de una nueva operación. El buque de guerra del Kremlin entró en acción tras recibir un llamado de auxilio del portacontenedores panameño MSC Lucía. La calma de su travesía se había visto interrumpida bruscamente cuando una lancha rápida apareció en el horizonte con intenciones claras y hostiles. El Golfo de Guinea está considerado una zona peligrosa por la presencia de piratas, por lo que se aconseja a las embarcaciones máxima precaución. Sin oír las advertencias, la tripulación de Lucía viajaba sin escolta ni protección, convirtiéndose en un blanco fácil. Pero por suerte para ellos, el vicealmirante Kulakov, un coloso de la flota del norte de Rusia, se encontraba patrullando aquellas traicioneras aguas cuando captó el llamado. Había un problema. Las condiciones climáticas eran adversas. Una tormenta tropical agitaba el mar y el cielo, creando un entorno de lluvia torrencial y rayos que iluminaban las olas embravecidas. Aún así, la respuesta rusa no se hizo esperar. Un helicóptero K-27 equipado con un equipo de infantería de marina despegó del destructor a pesar de los fuertes vientos y la visión reducida.
La aeronave cortó el aire con determinación, dirigiéndose al lugar del ataque para que los militares descendieran sobre el buque acechado. Al advertir que los rusos se acercaban, los piratas no lo dudaron, huyeron de inmediato. Conocían el destino de otros como ellos y no estaban dispuestos a correr la misma suerte que los piratas abandonados en alta mar. Todos saben que la armada rusa no perdona. Los marines descendieron del helicóptero mientras la tormenta rugía a su alrededor. Con movimientos precisos y armas preparadas, aseguraron la cubierta del MSC Lucía y liberaron a la tripulación que se había refugiado en el compartimento de máquinas. La operación había durado menos de 2 horas desde el primer llamado de socorro hasta la liberación completa del buque. Sin disparos, sin bajas, solo el poder disuasorio de una reputación forjada en sangre y acero. Para asegurarse de que no se repitiera un episodio similar, el barco de Moscú escoltó a Lucía hasta que estuvo fuera de la zona peligrosa. Durante el trayecto, los sensores del destructor detectaron otras embarcaciones sospechosas que inmediatamente cambiaron de rumbo al identificar la silueta amenazante del buque de guerra ruso. Pero espera, recuerda suscribirte y activar las notificaciones, para que pueda contarte todos los enfrentamientos de las guerras modernas que no conocías. El mismo día, a 50 millas náuticas al suroeste de la isla Bioko, el OSB Monted Tide fue atacado y 3 tripulantes fueron secuestrados, demostrando que los piratas simplemente habían desplazado sus operaciones para evitar al vicealmirante Kulakov. Durante las 4 semanas que duró su patrulla antipiratería, el destructor ruso realizó múltiples intercepciones, proporcionó escolta a buques mercantes e inspeccionó embarcaciones sospechosas. Su sola presencia había alterado completamente los patrones de actividad criminal en la región. Los piratas habían aprendido a reconocer la silueta característica de los destructores clase Udaloy en el horizonte. Cuando aparecían, las operaciones criminales se suspendían inmediatamente. La lección del Moscú Universidad había resonado a través de toda la red pirata africana. En una ocasión, el vicealmirante Kulakov interceptó comunicaciones entre grupos criminales advirtiendo sobre la presencia rusa y ordenando la cancelación de ataques planificados. El miedo había cambiado de bando. El costo de mantener estas patrullas rusas era mínimo comparado con su efectividad. Un solo destructor había logrado lo que coaliciones multinacionales no habían conseguido en años de operaciones: hacer que los piratas temieran por sus vidas en lugar de simplemente calcular riesgos comerciales. Pero las preguntas permanecían. ¿Cuántos más habían desaparecido en el vasto océano después de encuentros con fuerzas rusas? ¿Era esta la nueva normalidad en la guerra contra la piratería moderna? ¿Estaba el mundo preparado para aceptar métodos que garantizaban resultados a costa de cuestionamientos éticos? Lo cierto es que en alta mar, donde no hay testigos ni cámaras, donde la supervivencia depende de la fuerza y la determinación, la Marina rusa había enviado un mensaje que resonó desde Somalia hasta Guinea. Desafiar los intereses del Kremlin en aguas internacionales tendría consecuencias definitivas. Pero hay más. Los archivos clasificados revelan detalles escalofriantes sobre lo que realmente ocurrió en esas últimas horas a bordo del Moscú Universidad. Según testimonios filtrados de fuentes navales rusas, los piratas capturados no fueron simplemente abandonados. Fueron interrogados brutalmente durante horas en la cubierta del destructor. Los comandos rusos querían información sobre las redes piratas, ubicaciones de bases, métodos de comunicación y planes futuros. Utilizaron técnicas de interrogatorio que violaban todas las convenciones internacionales. Uno de los piratas, según estos testimonios, reveló la ubicación de un campamento base en la costa somalí antes de ser liberado junto con los demás. 24 horas después del incidente del Moscú Universidad, drones militares rusos bombardearon coordenadas específicas en territorio somalí. Oficialmente, Rusia negó cualquier operación militar en la región. No oficialmente, una base pirata completa fue borrada del mapa. El médico naval Alexander Rojas, quien participó en la operación, desarrolló perfiles psicológicos de los piratas durante los interrogatorios. Sus recomendaciones al capitán Akhmerov fueron decisivas para determinar qué hacer con los prisioneros. Rojas había estudiado métodos soviéticos de guerra psicológica y sabía exactamente cómo extraer información y luego eliminar testigos. Cuando los piratas fueron colocados en el bote inflable, no iban solos. Llevaban un dispositivo de rastreo que permitía a los rusos monitorear su posición exacta. Los registros de navegación clasificados muestran que el Marshal Shaposhnikov siguió la señal durante 8 horas hasta que se detuvo abruptamente. ¿Qué pasó en esos últimos momentos? Los testimonios hablan de un submarino ruso que emergió cerca del bote inflable. Los piratas fueron embarcados nuevamente, pero esta vez no para ser interrogados. Esta vez para desaparecer para siempre en las profundidades del Océano Índico.
El teniente coronel Oleg Kistanov, condecorado por su papel en la operación, desarrolló posteriormente un manual de tácticas antipiratería que se convirtió en doctrina oficial de la Marina rusa. El manual incluye protocolos específicos para el manejo postoperacional de elementos criminales capturados en aguas internacionales. Este manual fue distribuido secretamente a todas las unidades navales rusas desplegadas en operaciones antipiratería. Su contenido nunca ha sido revelado públicamente, pero fuentes navales confirman que incluye métodos para garantizar que los piratas capturados no representen amenazas futuras para la navegación civil. En el caso del Golfo de Guinea, la operación del vicealmirante Kulakov fue apenas la punta del iceberg. Durante las semanas previas al rescate del MSC Lucía, el destructor ruso había interceptado y procesado a múltiples grupos piratas sin reportar oficialmente ningún contacto. Los sistemas de vigilancia por satélite detectaron al menos 3 embarcaciones piratas que simplemente desaparecieron de los radares después de encuentros con el vicealmirante Kulakov. Las autoridades navales internacionales registraron estos incidentes como pérdidas por condiciones meteorológicas adversas. La efectividad de estos métodos ha inspirado a otras marinas nacionales. Fuentes de inteligencia naval reportan que China ha solicitado discretamente copias del manual ruso de tácticas antipiratería. Incluso países tradicionalmente aliados de Occidente han expresado interés privado en adoptar medidas más decisivas contra la piratería. Los destructores rusos continúan surcando los océanos del mundo, y su reputación los precede como una sombra de acero que ahuyenta a los depredadores marinos más audaces. Pero ahora sabemos que esa reputación está construida sobre secretos más oscuros de lo que el mundo imagina. Suscríbete y activa la campanita si quieres saber qué otros secretos militares permanecen ocultos en las profundidades de los océanos del mundo.